Estamos celebrando ya la misa del tercer domingo de Pascua y antes que entrar a la explicación de cada uno de los misterios que corresponde meditar al día de hoy, quería poner a consideración de ustedes algunas cosas que van más al hábito, diría, de la capilla y también diría de la forma de acercarse siempre a rezar. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de tener ya un espacio en el que podemos rezar, por lo menos tratar de ofrecérselo mejor a Dios, conforme cada vez también más a las reglas litúrgicas, también diría que para todos nosotros siempre tiene que representar como el rinconcito de oración, como aquel espacio en el que podemos recogernos para ofrecerle algo más a Dios. Lo digo así porque es como que es un hábito que tenemos que tratar de formar todos, en razón de que desgraciadamente la situación de la Iglesia nos ha llevado a celebrar, por ejemplo, las misas en casas de familia, estar acostumbrados a ambientes que no han sido hechos específicamente para ese fin. Y lo digo más, que ustedes sabrán perfectamente de los trayectos que habitualmente hago para poder celebrar la misa. Uno va generando ese hábito y a veces se va dando también en los chicos, en los jóvenes, que es como que, bueno, se encuentran posiblemente, hasta diría, muchos desde el nacimiento habituados a esos lugares, pero por eso hablaba del hábito, o sea, que nosotros vayamos tomando conciencia de que aquel espacio, aunque sea, que se prepara aquel domingo para la misa, sea como un punto de oración, para que aquel que quiera recogerse también de una manera especial, que quiera o acercarse a rezar su rosario, a rezar posiblemente algo por penitencia, pueda tener como el recogimiento debido y que el resto es como que actúe en razón también de eso, porque es como un ambiente que se va generando. Aquel que llega, que entienda que también es como que tiene que tener, aunque sea como los cuidados habituales, que uno debe tener en un espacio que es reducido, y en el que también se debe conservar como cierto silencio. Hay momentos en que uno ya no se tiene que permitir como descuidos, o sea, en que se le caiga un libro, en que tropiece con algo, porque ya al ser los ambientes reducidos causan de alguna manera también una distracción, pero son, diría, sí, pequeños detalles, pero son como también pequeños detalles que se pueden tratar de ofrecer a Dios. Y junto con eso, yo quería también decir algo más respecto, hablando ya algo hasta que tiene que ver, diría, con los avisos que en la epístola de San Pedro, en la epístola del día de hoy, estamos leyendo. Porque allí se nos da ya como una advertencia, que nosotros no pertenecemos a este mundo. Y de hecho el apóstol, cuando habla a los cristianos en este sentido, es como que nos manda vivir como si fuéramos extranjeros en esta tierra. Y esto lo digo también porque para nosotros es hoy todavía como un hábito que, diría así, nos va haciendo más extranjeros del mundo en que vivimos. Lo digo aún respecto, por ejemplo, de las vestiduras. Habitualmente sabemos que la forma correcta para las mujeres es que se acerquen con el velo, que se acerquen con una pollera, como es debido también, que sea no una pollera cualquiera, sino una pollera también que cubra, como es debido. Habitualmente antes se tenía esas consideraciones, diría, de familia bien entendidas, pero es como que ha sido una costumbre que se ha ido perdiendo. Pero diría que es una costumbre que se va perdiendo porque nos dejamos estar nosotros. Y poco a poco nos vamos como mimetizando con el mundo. Por eso es como que recuerdo esto de San Pedro. O sea, somos extranjeros en este mundo.
Y aún ese mundo sabemos que es enemigo nuestro. ¿Cuántas veces me ha tocado hablar de estos temas, por ejemplo? Y muchas veces es como que se me habla de la costumbre que ya la gente se ha generado. Y precisamente es como que es esa costumbre a la que vamos, porque queremos colocar allí la buena costumbre. Alguna vez, en chicas jóvenes, por ejemplo, me ha tocado escuchar aquella objeción de decir, bueno, pero después parecemos evangelistas, o más bien de estos sectarios, que no son evangelistas. Pero es que ya no es la cuestión de que si parecemos eso, sino que desgraciadamente ellos han tomado esas buenas costumbres que eran católicas, y que desgraciadamente el católico es como que hasta se las va dejando a ellos en el camino, como si no fuese lo propio. Es como cuando se habla de meditación. ¿Cuántas veces uno al cristiano común dice, quiero ir a hacer yoga para meditar? Y se olvidan de que la fuente de meditación la tenemos en la espiritualidad católica. Nuestro Señor fue el primero que nos enseñó a meditar. Pareciera que es como que quieren ir a beber a un río, al desierto, cuando tienen el río de agua viva al lado. Y lo mismo lo digo entonces en razón de las vestiduras. Para nosotros tiene que ser eso como un hábito. No es qué es lo que parezco, sino lo que soy, lo que nosotros verdaderamente queremos ser. Porque me imagino que para todos nosotros, aún hoy, ver a un sacerdote vestido como un sacerdote, con sotana, que en el mundo de hoy, ustedes se imaginan, es como si fuese una mosca en la leche, porque va por el mundo, va por la calle, y es señalado por todo el mundo. ¿Y a quién nos imagina que diría que es ridículo que es? Y sí, pero no es para el mundo. Está señalando lo que él vive, lo que debe vivir. Y es lo que de alguna manera también uno tiene que señalar al mundo en el que vive. En la misma epístola es como que se nos dice que nosotros tenemos que ser aquella caridad de Cristo que se manifiesta delante de los paganos, delante del mundo. Y es ya, para comenzar, la misma presencia, esa caridad de Cristo que se muestra delante de los demás. Alguna vez creo que he llegado a tocar el tema también, aún de la misma formalidad para asistir a misa. Y diría, lo sigo remarcando, porque es lo propio nuestro. Si uno se presentase para dictar una conferencia delante de un auditorio, a donde se habla de formalidad, a donde se habla de intelectualidad, a donde uno quiere dirigirse a alguien con respeto, iría bien presentado, iría formalmente presentado, porque ya esa misma presencia marcaría quién es y qué es de lo que va a hablar. Y de alguna manera podemos decir, en la misa no es delante del mundo, delante de un auditorio oculto, delante de alguien que nos va a criticar o no, es delante de Dios que nos estamos presentando. De alguna manera es como para ofrecérselo a Dios. Si delante de los hombres estamos formales, tratamos de ponerlo mejor para poder dejar una buena presencia. ¿Qué podemos decir delante de Dios? Y hoy podemos decir, es simple, ¿no? Hoy no podemos hablar ni siquiera de cuestiones económicas, porque cuando uno quiere, uno puede. Uno puede ir de a poco haciéndose el hábito, de a poco consiguiendo lo necesario para poder estar bien ese día que se presenta delante de Dios. No nos tiene que importar el otro, no nos tiene que importar qué es lo que dicen los demás. Y cuántas veces podemos decir, no nos tiene que importar nuestra comodidad, porque en realidad la comodidad no es solo lo que entra en juego en esto. Sabemos siempre que hasta los mismos ejemplos, para los chicos, para los que nos ven, para los que saben del hábito, ya van mostrándoles una forma de vida y una forma de pensamiento. Y es eso lo que quisiera también que nosotros siempre lo tengamos en cuenta. Es por eso que hasta digo, nos viene bien recordar eso. Somos extranjeros en este mundo. Es momento también de entregarle a Dios lo que a Él le pertenece. En el día de hoy
en el Evangelio se nos habla en él acerca de aquel momento, diría, aquel momento de gran expectación en la vida de nuestro Señor, en lo que Él debía padecer en ese momento, y diría aquella gran expectación que sobrecogía el corazón de los apóstoles. Ya hacía apenas un poco de tiempo en que nuestro Señor había echado a latigazos por segunda vez a los mercaderes del templo. Ya se había enfrentado a los escribas y fariseos, habían tenido esas 4 intentonas de darle muerte a nuestro Señor, ya que el enfrentamiento era abierto, era hostil, y prácticamente es como que se estaba desarrollando todo lo que iba a acontecer el viernes de Pasión. Nuestro Señor, en este trozo del Evangelio que nosotros acabamos de leer, continúa aquel gran sermón, despedida el Jueves Santo, en aquel momento en que ya anunció a los apóstoles que alguien lo debe traicionar, y les dejó como claro y patente que Él debía ser crucificado, que Él debía morir. Nosotros es como que podemos entender aquel momento en que nuestro Señor pareciera que deja ya como una despedida, como aquel que se está despidiendo de los suyos, pero está dejando también como un consuelo. Les muestra lo que va a acontecer en esos días, aquello trágico de su muerte, aquel abandono, al parecer, de los suyos a causa de aquel sacrificio, pero también les deja como claro aquel fuego de esperanza, porque nuestro Señor les dice, pareciera como repitiendo posiblemente algún dicho en Jerusalén: un poco y no me veréis, otro poco y me volveréis a ver. De alguna manera pareciera que nuestro Señor endulza aquel momento y de alguna manera propicia también aquella pregunta en sus apóstoles, porque entre ellos comenzaron a preguntarse: ¿qué es esto que nos está indicando? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y nuestro Señor se acerca y les vuelve a repetir aquello que Él había dicho. Parece que queréis saber qué significa esto. Nuestro Señor les contesta que otro poco ellos verían de alguna manera como su desaparición, porque les dice allí: no me volveréis a ver porque voy al Padre, pero estaréis tristes, pero vuestra tristeza se verterá en gozo. De alguna manera les hace ver que aquello debe desarrollarse, Él debe morir, pero aquella tristeza que ellos tendrán por aquella muerte de nuestro Señor, a fin de cuentas, se volverá en gozo. Y nuestro Señor es como que les deja aquella figura de la mujer que está por dar a luz. Y podemos decir que nosotros también la tenemos que tener presente, porque dice allí nuestro Señor que aquella mujer que se encuentra ya pronta al parto es como que tiene todas esas angustias de aquel momento, pero una vez que ha dado a luz, dice, hay una gran alegría en ella porque un hombre ha nacido. Es curiosa esa palabra de nuestro Señor, porque les dice allí, no solamente porque un hijo le ha nacido, sino pareciera que es como una alegría, podemos decir, universal, una alegría de toda la humanidad, porque un hombre ha nacido. Prácticamente podemos decir también que esto va en contraposición de toda la política de la que se habla hoy en razón del aborto. ¿Cuántas veces podemos decir que hasta el mismo espíritu católico se encuentra como viciado? Porque se piensa en los hombres, muchas veces hasta diciendo, pero ¿para qué traerlos al mundo si tienen que sufrir? ¿Para qué traerlos al mundo si posiblemente van a pecar? ¿Para qué traerlos al mundo si van a padecer todo lo que nosotros estamos padeciendo? Pues bien,
nuestro Señor da aquí como la respuesta. Aquella alegría que solamente se tiene de aquello, ¿sí?, que se va a padecer, pero también la alegría de aquella existencia. Y a fin de cuentas nuestro Señor también repite, podemos decir, la respuesta a esa objeción. Aquella tristeza vendrá, pero se convertirá en gozo. Aquello va a pasar. Y podemos decir que esa es la llave de la vida cristiana. Es la esperanza que todos nosotros sabemos, tenemos en la palabra de nuestro Señor y en aquella victoria que Él ha alcanzado gracias a su resurrección. Es esa la gran alegría que tiene el cristiano, que sabe que padece, que se encuentra triste en este mundo para poder alcanzar aquel gozo, porque esa es la razón de ser de su vida, esa es la razón de ser de sus sufrimientos, y es eso lo que nos lleva a todos nosotros también a tener aquella alegría viva, aquella alegría que podemos decir tuvieron los santos, aun a pesar de lo que ellos sufrían, de lo que pudieron sufrir, y podemos decir, pero que también iba acompañado ya de un gozo, del saber que ellos se encontraban en el buen camino. ¿Cuántas veces podemos decir, es esa la gran clave de la alegría del cristiano? Padece aquí, está en contradicción con el mundo no lo quiere, el mundo lo aborrece, sufre penurias en razón de la verdad, en razón del bien, en razón de las buenas obras, pero solamente aquel pensamiento de decir, estoy en el buen camino, podemos decir que ilumina todo, y le da la alegría y le da el motor para seguir adelante, para seguir en aquel camino que ha comenzado. Podemos decir que si eso se encuentra en el mundo, es gracias también a que los cristianos entendieron perfectamente esa verdad, y a que gracias a esa esperanza se encontraba aquel elemento que nos ha permitido una iglesia que ha vivido y que ha padecido, pero que a fin de cuentas trata de darle todo a Dios como es debido, porque sabe que aquel padecimiento lo hace por amor, lo hace por caridad, lo hace para poder acercarse a aquel que primero lo ha amado a Él. Durante estos días de Semana Santa ha sido curioso cómo aquellas celebraciones que se han dado, aquellos sermones que se han dado en el Vaticano, dando una explicación, por ejemplo, acerca de la pasión de nuestro Señor, acerca de sus sufrimientos. Es curioso cómo todo aquel sufrimiento de nuestro Señor se muestra delante de los fieles, podemos decir, modernistas, mostrándoles, sí, las llagas de nuestro Señor, su flagelación, su padecimiento en la cruz, pero solamente para compararlo con los pobres. Era curioso escuchar a aquel que hoy es como el predicador papal, el padre Cantalamessa, un capuchino que habitualmente se encuentra en todos los actos ecuménicos importantes y que de alguna manera van marcando también un rumbo en el ecumenismo y podemos decir todavía un rumbo en el modernismo que se predica hoy. Se lo escuchaba el Viernes Santo hablar acerca de esos padecimientos de nuestro Señor. Y la primera figura era decir, sí, era tal cual a aquel judío, que de hecho lo citó con nombre y apellido, que se encontraba en Auschwitz. De manera que equipara los sufrimientos de nuestro Señor con la vida de aquel hombre. Y todavía llega a más, porque dice, es este Cristo otro de los tantos pobres, de los tantos desahuciados que padecen en todo el mundo, sin importar la raza, sin importar la condición económica, sin importar la religión. Y todavía dice, ellos, todos ellos, los desamparados, pueden reclamar a Cristo como suyo, porque Él es uno más. Podemos decir, no hay
al parecer, mayor herejía que eso, porque no estamos hablando de un puro hombre, no estamos hablando de uno más que padeció. Si nos detuviésemos, sí, a pensar en sus padecimientos, diríamos que ya solamente tendríamos una fuente inagotable en los padecimientos de Cristo para no tener siquiera un punto de comparación con un hombre cualquiera. Pero estamos hablando de un Dios, de aquel que se hizo hombre, que quiso venir y padecer por todos nosotros, de manera que es allí a donde vemos reflejarse primeramente aquella tristeza, que sabemos también que por el amor de Cristo se convertirá en gozo. Es esa también nuestra gran esperanza, el saber que Cristo antes padeció por nosotros, para dejarnos a todos nosotros también aquel ejemplo concreto de cómo se debe vivir la vida cristiana. ¿Qué madre no puede compararse con la Virgen María, padeciendo también por sus hijos, rogando al cielo y de esa manera también pidiendo todas las gracias necesarias? Y aquí podemos decir, nuestro Señor mismo nos enseñó a rezar. Después de las palabras de no me veréis, pero pronto me volveréis a ver, nuestro Señor nos enseñó a rezar con confianza, porque decía, todo lo que pidiereis junto conmigo se os será concedido. De manera entonces que aquel acto de esperanza es también nuestra oración, aquella oración diaria por la que pedimos confiadamente en Dios aquello que sabemos va a suceder, porque se lo pedimos con caridad, se lo pedimos por bien y se lo pedimos sobre todo con un solo pensamiento, con la idea de poder alcanzar nosotros la salvación y aquellos a quienes bien queremos. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre omnipotente, factore cieli et terra, visibilium omnium et invisilium, in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unicetum, et ex Pater natum de omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum consubstantialem Patri, per omnia facta sunt, propter nos homines, et propter nostram salutem descendit in celis, et incarnatus est de Filius Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus est in pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sed ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificante, qui ex Pater Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiterum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Oremus. Lauda anima mea Dominum, laudavo Dominum in vita mea, sanam Deo meo quam vivero. Alleluia.
Prosperi laudes, in molet Christiani, agnus redemptores, Christus in oces Patri, reconciliabit peccatores, mors et vita duello, conflixere mirando, dus vitae mortuus regnatibus, dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventi, et gloriam videbit.